Bueno, ¿cómo están? Hoy es miércoles, ¿sí? 7 de octubre. La clase de hoy amerita que nos vayamos un poquito para atrás, ¿sí? Y vamos a pensar en trabajos anteriores que hemos hecho sobre las características de los seres vivos, ¿sí? Que teníamos en cuenta. Estas características tan importantes para diferenciar un ser vivo de una cosa, de algo que no tiene vida, es que los seres vivos cumplen con tres funciones vitales fundamentales. La función de nutrición, de reproducción y de relación. A su vez, teníamos características como las que vamos a mencionar, que son todo ser vivo posee células, todo ser vivo nace, todo ser vivo se alimenta, crece, se reproduce y muere. Estas son características fundamentales para tener en cuenta y para que podamos distinguir lo que es un ser vivo de aquello que no lo es. Vimos reinos, ¿sí? En un trabajo anterior, en el cual teníamos en cuenta algunas características más. Por ejemplo, esto de células, ¿no? Teníamos en cuenta la cantidad de células que forma a un ser vivo, ¿sí? De acuerdo al reino al que pertenece, teníamos en cuenta el tipo de célula, el modo de alimentarse, ¿tá? Esas tres características fundamentales para poder distinguir. Si nos vamos a algunos conceptos importantes, a mí me interesaría que sepan, por ejemplo, que cuando un ser vivo está compuesto por solo una célula, es un organismo unicelular. Cuando un organismo está formado por más de una célula, es pluricelular, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta estos conceptos de el tipo de célula. Las células se diferenciaban en dos tipos, eucariotas y procariotas. Recordemos que la célula procariota es la célula primitiva, la que primero formó parte de la Tierra primitiva y que empezó a evolucionar y a generar células más complejas, ¿sí? Y así se generó la célula eucariota, que se divide a su vez en dos, en célula animal y célula vegetal, ¿sí? Y también teníamos en cuenta la característica de cómo nos alimentamos. Si un organismo es autótrofo es porque produce su propio alimento y si es heterótrofo es porque debe conseguir el alimento de otros organismos a partir de otros organismos para poder alimentarse. Y acá tenemos el reino vegetal o plantae, que vamos a revisar unas de estas características que nombré y algunas cositas más como para poder realizar el trabajo. Primero y principal, el reino plantae o vegetal, ¿sí? Plantae pues viene del latín plantas. Es un ser vivo. ¿Por qué? Porque está formado por células, porque nace, porque se alimenta, porque crece, porque se reproduce y porque muere, ¿sí? ¿Qué célula lo compone? La célula eucariota vegetal, ¿sí? El reino plantae son las plantas vegetales y están formados por más de una célula. Por lo tanto, la otra característica que tenemos es que son pluricelulares. Y acá tenemos distinción. Yo tengo una lámina que por ahí no se nota muy bien, pero bueno, hay algunas imágenes que por ahí voy a reforzar después. Tenemos que también tener en cuenta que las plantas se pueden distinguir en con flores o sin flores. Con flores, ¿sí? Son llamadas angiospermas, ¿sí? Ahora lo voy a escribir acá a continuación, lo había escrito pero se me borró. Angiospermas, ¿sí? Y las plantas sin flores son las gimnospermas. ¿Por qué es importante y por qué recalco esto? Porque va a tener también que ver con el modo de reproducción. Por acá, a un modo muy sintético, tenemos las partes de una flor. ¿Sí? Ustedes saben que las flores son la parte reproductiva de la planta con flores, ¿sí? La flor va a tener lo que se llama pétalo, que es lo que recubre y protege a la parte reproductiva. Tiene lo que se llama ovario, tiene el pistilo, ¿sí?
que el pistilo se divide en tubo polínico y estigma, y en el ovario tenemos el óvulo. Después, va a tener que ver acá cómo se reproduce la planta, ¿sí? El estambre son los pelitos, vamos a decir, con polen que tiene una planta, una flor, ¿sí? Hay flores que no tienen la parte de los pistilos, que sería la parte masculina, perdón, de los estambres, que sería la parte masculina. La reproducción de las plantas puede ser asexual o sexual. Si la planta tiene flor y tiene las partes reproductivas, la manera de reproducirse va a ser sexual. Hay agentes que son polinizadores, como los insectos, por ejemplo la abeja, ¿sí? Llevan el polen, la largan al ovario y ahí es donde fecunda y va a formar lo que es la semilla y luego una nueva flor o un fruto. Y después tenemos la reproducción asexual, que es de aquellas plantas en donde, por ejemplo, tienen un tallo que es rastrero, ¿sí? Y que va generando nuevas plantas, por ejemplo, ¿no? Se llaman estolones, ¿sí? Es a ver si por ahí es el tallo, y de vez en cuando tiene raíces. Esas raíces se introducen en la tierra y de ahí nace una nueva planta. Vuelve a generar estolón, otra, y así vamos teniendo distintas plantas. Eso es una reproducción asexual, ¿sí? Lo que quiero también que quede en claro, estas cosas son todas importantes del reino, ¿eh? Por eso las cuento. Que las plantas son autótrofas, generan su propio alimento. ¿Cómo lo generan? Por medio de la fotosíntesis, que es un proceso químico que se produce, ¿sí? Yo acá dibujé, no soy muy buena dibujando, una planta, el sol. ¿Cómo se genera la fotosíntesis? Después en el apunte lo van a tener más detallado, pero yo se los hago gráficamente, para que lo puedan ubicar. La planta necesita el sol, fundamental. Los rayos de sol ingresan a la hoja. El dióxido de carbono que eliminamos nosotros y otros seres vivos y las poluciones, ¿sí? El dióxido de carbono que se genera y que va al ambiente, que es un gas, ingresa también a la planta. Se genera una reacción química que se llama fotosíntesis, que es una transformación de estas sustancias, ¿sí? Que ingresan a la planta, se transforman en sustancias nuevas. Y esas sustancias nuevas van a generar los nutrientes en la planta, ¿sí? Y van a ser también algunos productos eliminados. ¿Cómo? Por medio de la hoja también. Y vamos a tener el oxígeno, que es el que respiramos, el que necesitamos nosotros para poder vivir. La glucosa, que es un tipo de azúcar, ¿sí? Que también nuestras células la necesitan para poder vivir. ¿Sí? La célula es la energía, la fuente de energía fundamental. En un trabajo también yo les pregunté por dónde ingresa o por dónde obtenemos la energía los seres vivos. Por el sol, me pusieron muchos, sí, por el sol. Nosotros también nos nutrimos un poco de la luz del sol, pero fundamental, nuestras células necesitan esto, glucosa. El animal necesita la glucosa. Nuestras células funcionan a partir de la glucosa, ¿sí? Quienes nos la aportan el primer eslabón de la cadena trófica o alimentaria, que son las plantas. ¿Qué va a pasar ustedes en el trabajo? Van a ver la ecuación química, ¿sí? Que está escrita, está en palabras y está como en ecuación química. Ecuación química es un lenguaje que se usa en química donde se identifican las sustancias por su modo de escribir químico, ¿sí? Y eso es lo que nos representa la reacción. Y también la clorofila es un producto que se genera. La clorofila es lo que le da el color a la planta, el color ese verdoso azulado, depende de la planta. Que, por ejemplo, si nos sentamos en el pasto nos mancha, o si agarramos una planta, una hoja la rompemos, vamos a notar como un líquido que tiene un color. Bueno, eso es clorofila, ¿sí? Es el pigmento de las plantas. Estos son los
los conceptos fundamentales que me interesan. Y otra de las cosas para aclarar las partes de una planta, que yo lo dibujé acá muy rústicamente, acá está un poco mejor dibujado, no sé si se nota, pero bueno, una planta que tiene una raíz por donde va a absorber también nutrientes que le aporta el suelo y agua, que también son productos que se necesitan para reactivos o sustancias iniciales que se necesitan para la fotosíntesis, para que se genere el crecimiento de la planta, ¿no? El tallo, ¿sí? Tenemos las hojas. Si esta planta que yo había dibujado acá tuviera un fruto, ¿sí? Podría tener también la flor, yo acá no lo dibujé, ¿sí? Y tenemos la yema. La yema sería como, es cuando la hoja está empezando a salir, que vemos como una yemita, ¿sí? Eso es la yema. Esas son las partes principales de una planta. Cada parte tiene una función específica y todas son funciones importantes, ¿sí? Eh, Porque todo hace a la vida de esa planta, todo hace a la reproducción de esa planta y todo hace a que de algún modo se relacione con nosotros. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar, ellas son nuestro primer eslabón alimentario, o sea que nosotros nos alimentamos de vegetales, ¿sí? También tengamos en cuenta cómo evolucionó el hombre, cómo empezó a alimentarse de vegetales, eh, y a su vez el producto que necesita para fotosíntesis lo generamos los otros seres vivos, los animales, ¿no? Tenemos una generación de dióxido de carbono y ellas nos aportan el oxígeno para poder vivir, nos aportan un alimento muy rico en glucosa, ¿sí? Que es nuestra fuente primordial de alimentación. Por eso los vegetales son tan importantes en nuestra alimentación, ¿sí? Hay tienen distintos contenidos de vitaminas, minerales, etcétera, que hacen a la nutrición nuestra, pero bueno, eso va a venir a posterior. Espero que la clase haya sido entendida. Cualquier cosa me ponen en comentarios si necesitan alguna cosa más, alguna explicación. Y les voy a subir también el trabajo para que lo tengan y puedan realizarlo. Gracias.